Pero bueno, Fabián, ¿cómo Oh, estás? bien, bien, muy bien, ¿Ya muy me bien. autorizaste que te diga Fabián? Sí, por supuesto. Así. ¿Tenés algún apodo en tu círculo íntimo? En mis compañeros de la secundaria me dicen bicho. No preguntar por qué. Bicho, por nada, por historias de que nada, de referencia, de Pero cómo. bien. Pero bien, 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 todo muy bien, todo muy bien. O Así sea, que si alguien te dice bicho es que te conoce de esa época. exactamente. ¿Y dónde estudiaste la Yo secundaria? estudié en la escuela industrial, en la ENED número 2. Soy, La aunque no ENED. lo creas, maestro mayor de obra. No, si te Sí. creo, ¿por qué no? Aunque en mi caso me dicen que me ha quedado la técnica de la cuchara, pero no hago reboques todavía. No he avanzado. ¿Eso es porque vos elegiste o de la familia te mandaron? No, no, yo siempre me llamó la atención. Mis hermanos, uno de mis hermanos más grandes, estudiaba y tenía un tablero de dibujo. Y a mí me llamaba la atención estar en ese tablero de dibujo y hacer los dibujos, el rotring, viste todo lo que es la vida de los dibujantes, de los ingenieros, de los Mirá. arquitectos. Bueno, entonces a mí me llama mucho la atención. Lo teníamos en la pieza que compartíamos con mi hermano y desde ese lugar a mí siempre me llamó la atención y bueno, entonces empecé a estudiar. Y después, bueno, viste la vida de las carreras industriales que tienen mañana, tarde, siesta y Sí, noche, es que era verdad. muy intenso el Agitadito. sistema. Entonces, nada, descubrí otra, es más, a partir de eso me fui a Córdoba, hice 2 años de ingeniería civil. En mi orientación vocacional, las psicopedagogas me dijeron, usted tiene que pensar muy bien la orientación, porque mire, usted viene acá para ser ingeniero o arquitecto, pero usted tiene un trabajo. Nada, yo en ese momento estaba en el grupo juvenil del padre Praulini, Claro. tenía una actividad en el barrio, hacíamos actividades sociales, voluntarias, comunitarias. Entonces, ese lugar, bueno, me fui como muy negado a la orientación vocacional, o sea, muy dirigido para que sea una carrera u otra, porque Sí. estaba estudiando. Y a la vuelta a la vida hice 2 años ingeniería civil. En ese medio tuve un tiempo de orientación también vocacional. Estuve evaluando la posibilidad de entrar al seminario de Córdoba para ser sacerdote. Y en el medio me pasaron un montón de crisis, muchas cosas, y después hice reorientación vocacional y ahí apareció trabajo social. Y ahí empecé a estudiar trabajo social. Bueno, ya nos vamos a meter en Muy estos bien. puntos de tu vida personal, pero quiero entrar en otro aspecto de la vida Sí. personal y abrir con esto porque consideramos con la producción, que sos una de las personas ideales para charlar de este tema. ¿Por qué? Porque tenés mucha experiencia en la política pública y mira, tengo acá el machete. Fuiste rector de la UNLAR, Sí. obviamente, eso se sabe, ministro de Educación de la provincia, Sí. también. Estuviste a cargo de la capacitación en el Hospital de la Madre y el Niño y estás en el ámbito privado como secretario académico de la Barceló. No, coordinador General, Sí, perdón, coordinador general. sí. Entonces, me interesa charlar sobre esto, sobre las políticas públicas para alargar. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es la política pública? Bueno, las políticas públicas, a ver, todo Estado tiene una respuesta hacia los ciudadanos y esas respuestas al ciudadano se transmiten y se traducen en programas, proyectos y acciones, ¿no? Las políticas públicas son un conjunto de proyectos, de propuestas, de acciones dirigidas a los ciudadanos para resolver la vida cotidiana, la vida institucional, una respuesta a ese quehacer de la vida en la sociedad, ¿no? Entonces las políticas públicas son debates permanentes, pero también son productos de interpretaciones que hacen distintos actores de cómo responder a las necesidades que plantea la ciudadanía, ¿no? Bien. Y de eso hay unas autoras, a mí me gusta una autora que se llama Nancy Fraser, que ella es de la teoría crítica, una mirada feminista, que plantea la interpretación de las necesidades. Cómo cuando un problema surge, o sea, aparece, se fuga, dice ella, de la vida cotidiana, de la vida económica, de la vida familiar, se fuga a la esfera de lo público, aparece un montón de actores que empiezan a interpretar y a analizar de qué se trata eso. Mira. Y entonces ahí le ponen el estatuto público y dice, Ajá. ¿esto es un problema político o no? ¿Es un problema para ser abordado? ¿Hay una necesidad?
hay satisfactores, hay cómo resolver esta necesidad, y entonces ahí van a aparecer una serie de discursos, de planteos que hacen que eso se constituya en una política pública, que es una respuesta del Estado. Nosotros decimos el trabajo social, las políticas públicas surgen, acá vamos a empezar un poquito, vamos a dar un poquito de clase. Me encanta. Las políticas públicas surgen en el marco de lo que para nosotros se llama la distribución secundaria del ingreso. Bien. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la primaria? La distribución primaria que tiene todo Estado es garantizar el funcionamiento del sistema económico, ¿no? Okay. La plata que va al banco, a los capitales nacionales, los recursos que tiene, con los que se nutre el Estado para hacer frente a ser un país sustentable y solventable en su moneda, en el funcionamiento de los capitales que tiene, en poder dar respuesta al funcionamiento del sistema económico puro que tiene un Estado. Y la distribución secundaria es aquella que va destinada a cómo se da respuesta desde el Estado a estas inquietudes, necesidades, planteos, fortalecimiento institucional en materia de salud, educación, seguridad, prevención, políticas que vinculan el tema del agro, del campo, la tecnología, la ciencia. Entonces, es producto de esa distribución secundaria. Y por eso siempre decimos, hay que pelear para tener mayor distribución secundaria de ese ingreso que entra al Estado, porque de allí se legitiman todas las políticas públicas que tenemos en nuestro país. Y ahí me das el pie porque estamos en un momento de nuestro país donde se está debatiendo mucho sobre el rol del Estado. Y de alguna forma se desacredita la política pública. ¿Lo ves así? ¿Por qué sentís que pasa esto? Bueno, te cuento que hay muchos autores que vienen estudiando esta idea de ¿qué ha pasado con el Estado? ¿Por qué esta idea de este corrimiento, esta centralidad que tuvo el Estado en los siglos XIX y XX, que todos los teóricos, políticos, instituciones ponían en el centro del Estado, entonces dentro del Estado era todo, fuera del Estado muy poco. Entonces esa discusión, ese análisis, viene siendo trabajado por las ciencias sociales, la sociología, la politología, para que viene entendiendo cómo esa centralidad se fue corriendo en la vida en los estados y en la vida de los ciudadanos, ¿no? Y cómo en materia política esa pérdida de la centralidad del Estado tiene que ver, dicen algunos autores, con varias variables, ¿no? Varios temas. Uno es por el descreimiento que empezó a tener la política en materia de dar respuesta a la ciudadanía, o dar respuesta al ciudadano, o dar la política como articuladora, promotora de un bienestar social. Perfecto. Y por otro lado, la pérdida de la identidad que no solamente que tiene la política, sino los partidos políticos que fueron hegemónicos para defender una postura y un modo de entender de que con esa política el Estado cobraba mayor centralidad. Perfecto. Pero también hay otra variable que nosotros le estudiamos mucho también en nuestra carrera, es que como el neoliberalismo, como planteo político, económico, social, ha venido a plantear en estos últimos años, y en la Argentina en los años 90 hizo una presencia muy fuerte, porque lo nuevo del liberalismo como teoría política, económica, social y cultural viene a plantear que se viene a hacer cargo de aquello que el Estado en políticas de achicamiento y de reducción le ha dejado al privado para que empiece a intervenir. Por ejemplo, escuelas privadas, la prepaga, la seguridad privada, la televisión privada. Entonces, son ámbitos que siempre estuvieron en el marco del Estado, pero que en una redefinición de una política macroestructural, el privado empieza a tener mayor presencia en eso donde antes tenía. Entonces, todo eso fue gravitando para que el Estado se vaya corriendo a esa centralidad. Y entonces todo eso plantea, bueno, ahora cómo pensamos y cómo tenemos que pensar habitar el Estado. Porque hay que discutir, hay que problematizar cómo se habita hoy en este contexto y en estos contextos frente al escenario, habitar el Estado. Porque yo tengo una profesión, además como educador y además también porque confío, tengo fe y creo que el Estado tiene que seguir estando presente en la vida de los ciudadanos para garantizar políticas públicas, pero también para ser articulador entre lo público y lo privado. Toda vez que se ha corrido el Estado de esa centralidad, los resultados no fueron buenos. Bien. No han dado buenos resultados ni resolvió los problemas
que la sociedad sigue reclamándole al Estado y le sigue reclamando al privado para poder resolver esta situación. Y en países como el nuestro, donde vemos una fuerte presencia, donde se habla mucho incluso de un partido político específico como el peronismo, donde mucha gente, no sé si decir depende del Estado, pero salud pública, educación pública, y aún así están votando estos otros modelos que plantean soluciones, como vos decís, de lo privado, ¿Hay algo que interpele a la sociedad de esa manera? Bueno, en principio la sociedad empezó a interpelar ese modelo, ¿no? Ese modelo de bienestar, de política de cercanía, que si bien estaba cerca, pero no resolvía los problemas, ¿no? O sea, venimos de modelos de un estado de bienestar, de una presencia del Estado, de mayor distribución de recursos, de mayor ampliación de políticas públicas, de mayor respuesta, pero que no fue la respuesta para el ciudadano. ¿Cuántos hemos escuchado de que se amplían hospitales, pero resulta que no hay horarios de atenciones clave y definitiva para que la gente pueda resolver los problemas de salud? Se ampliaron las escuelas, pero resulta que seguimos teniendo todavía un sector que no forma parte de esa cobertura en salud. O que la discusión en materia de calidad educativa, si dan respuesta o no, la escuela secundaria, ¿para qué sirve? Promueve una articulación con el mundo del trabajo. Un sistema de seguridad público que si realmente resuelve los problemas de seguridad o de transitabilidad o de protección al ciudadano. Bueno, podemos hablar un poco. Tal cual. Eso ha hecho que gravite fuertemente en la percepción y en la subjetividad que tienen los ciudadanos, es decir, la interpretación, lo cotidiano. La gente pone en valor todo lo que se ha hecho en materia de ampliación de derechos, de políticas públicas, recursos. Si resulta que yo voy al hospital, no tengo turno. Resulta que yo voy a la escuela y no lo puedo inscribir en la escuela. Resulta que yo vengo y tenemos los robos en mi barrio. Resulta que yo vengo y no puedo resolver mi problema. ¿Cuántas veces vemos que tenemos que hacer tómbola, bingo, para resolver los problemas que no están resolviendo la obra social para hacer un largo tratamiento ni las prepaga? Un largo tratamiento de una persona que tiene un problema complejo. Entonces, eso gravita fuertemente y yo creo, yo estoy convencido, que la pandemia ha profundizado. ¿Sí? La pandemia profundizó fuertemente esta mirada de un Estado que salió a responder fuertemente, pero que la gente no visibilizó porque no se resolvían los problemas que se lo trasladaron al ámbito doméstico. O sea, la pandemia erosionó esa idea monolítica de un Estado, de una respuesta, del funcionamiento institucional, de funcionamiento de la educación, de la salud. La erosionó a tal punto que después terminó en que en la medida que resolvía los problemas, lo trasladaba muchos problemas al ámbito doméstico. En el ámbito doméstico, como dijo por ahí algún político argentino, pasaban cosas y pasaba que la familia no tenía la tecnología, no tenía el internet, no tenía la computadora, los índices altos de violencia, los problemas domésticos que se profundizaron, las cuestiones de los recursos que no alcanzaba, el alimento, la comida, y entonces los servicios de salud, los problemas de salud mental, que al día de hoy seguimos diciendo de cómo que no se pensó la pospandemia para dar respuesta a cómo salimos de ese esquema. Entonces, todo lo que significó la erosión de esas respuestas institucionales que estaban en manos de organizaciones muy centralizadas para dar respuesta, bueno, empezó a tener esa erosión. Y tal vez eso gravitó en esa idea de, bueno, ¿qué pasa cuando un Estado en el marco de esa presencialidad no resolvía y hoy en el marco de las urgencias, de las emergencias, de las cuestiones rápidas que había que estar presente? Bueno, ¿cómo las resolvió? ¿Y cómo visualizó el ciudadano esa respuesta frente a estos inconvenientes que las profundizó, ¿no? Claro, y claramente no vio una respuesta, vio esa ineficiencia o la carencia y demás. Bueno, y después todo el inconveniente que generaron a los trabajadores, porque la pregunta que vino después es que se daba en la urgencia, en los contextos, que fue, a mí me tocó en su momento estar en la gestión universitaria, pero también, digo, la pregunta era, ¿quién cuida a los que cuidan? ¿No? ¿Quién acompaña a los que están garantizando esas respuestas institucionales? Digamos, docentes, enfermeros, médicos, profesionales, profesionales de la seguridad, profesionales digamos, que estaban vinculados al cuidado, a la protección, al garantizar esos recursos. Entonces, todo eso entró
en una ebullición. Sí. Con la pandemia entró en una ebullición. Vos sabés que con esto me das el pie porque hay un estudio internacional, en realidad está como enfocado en Estados Unidos puntualmente, que dice que hay algo que se llama síndrome del profesor quemado, como un síndrome de burnout, pero en la docencia. Y dice que el 90% de los docentes, si pudiese dedicarse a otra cosa, lo haría. Como que están saturados por el mismo ejercicio de la profesión. ¿Vos sentís que en Argentina, si bien dice este estudio, te repito, que es de Estados Unidos, pero sería un fenómeno a nivel global, ¿vos sentís que pasa esto también en Argentina? Sí, sí, tal cual. Yo creo que, a ver, cuando nosotros hablamos de la realidad laboral del docente, tenemos que mirar un escenario en donde un conjunto de variables muestran la realidad que hoy vive el educador en la Argentina en los distintos niveles. Primero porque estamos en una sociedad en donde hay pluriempleo en muchas disciplinas. Entonces el docente no solamente es docente de una o dos escuelas, sino que a su vez también tiene otra actividad de vender productos cosméticos, de que hace actividades los fines de semana, de que está en otras instancias, para llevar y ser sostén de su ámbito doméstico. Complementar con eso que no llega. Exactamente, complementar con... Y además, porque el docente en algún momento se estudió, hay estudios con mayores precisiones, de que fue la salida laboral más rápida. Entonces muchos jóvenes fueron a los institutos de formación docente para recibirse rápido, tener un título y poder ejercer la docencia. Entonces eso fue también una cuestión estudiada, analizada para ver, bueno, cómo llegan ese docente, ¿realmente es su vocación o lo ha hecho como una salida laboral rápida? Sí. Y por otro lado, además de, entonces tenemos el pluriempleo, la cuestión vocacional y después la sobreexigencia que hay al rol docente. Porque eso se traduce por la demanda que hoy tiene la escuela por ser una de las instituciones tal vez la más creíble en nuestro país. Como tanto se le cree a la escuela y como tanto es la institución que en su principio se la cuestionaba porque decía, bueno, además de educar, da comida. Y sí, daba comida cuando no había cómo comer. Todos recordamos en el 2000, en el 2003, lo que significaron la escuela, los espacios que se abrieron para ser comedores. Entonces, con eso vino. Ese es comedor, todas las instituciones del barrio quieren hablar con la escuela, quieren dialogar, le demandan a la escuela cosas. A tal punto que la escuela no solamente brinda las herramientas de la lectura, la escritura, el análisis del texto, la historia, la geografía, sino que también son talleres de violencia, de bullying, de ESI, de prevención, de medio ambiente, y en el medio la rifa y ayuda, todos los viajes, el bingo, todo. El bingo, todo. Y además sobre eso está la subjetividad, la realidad de hoy del profesional joven, que tiene un piso aspiracional distinto a lo que tenían nuestros padres y lo que teníamos tal vez muchos de nosotros, que tenemos ya avanzado algunos años, pero siempre estamos jóvenes. Obvio. Entonces, en esta idea de que hoy tienen expectativa, hoy un joven profesional que tiene un título profesional aspira a tener su celular, su movilidad, su buena vestimenta, poder ir un fin de semana a un lugar, viajar, pensarse en otro lugar. Entonces, ese piso aspiracional lleva de algún modo a una sobreexigencia, a un cargarse personalmente, cotidianamente, familiarmente, de un montón de responsabilidades. Y además, sumado a eso, el mundo de las tecnologías. Porque todos los que somos docentes de este teléfono sabemos que tenemos los grupos de WhatsApp. Todo. De los alumnos que llaman, que consultan, que pasen los profes la bibliografía, los grupos de padres, los que son docentes en la escuela primaria, el papá que pregunta el fin de semana, la tarea, dónde está. Entonces es como una penetración de un montón de demandas que recibe el docente que sin lugar a duda... Y sin horario. Y sin horarios que a veces cuesta establecer y que hay que ponerlos, y que además ha planteado incluso pensar políticas públicas para acompañar las condiciones de salud mental de muchos docentes que hoy también tienen leyes que los van protegiendo, porque muchos países han avanzado en proteger al docente a través de las licencias, a través de mirar estas condiciones. Los gremios también vienen planteando cuáles son esas realidades de ese docente frente al aula, que no se resuelve solo en estar presente en un aula.
La tarea del docente es compleja, es amplia, tiene que ver con un montón de condiciones. Bueno, mira, me dijiste dos palabras que me dan pie para dos preguntas, pero voy a ir de a una. Ahí lo dijiste, licencia. En Argentina existía el incentivo docente que Milei lo dejó de pagar, pero acá en la provincia de La Rioja el gobernador Quintela lo mantuvo. Sí. Corregime si me equivoco. Este incentivo docente es para aquellos que no se tomaban licencia o que sacaban menos. ¿Puede ser? No, vos me dijiste cuál era la licencia de... El incentivo docente. No, el incentivo docente. Sí. Mira, te digo que el primer documento que se firmó para ese incentivo docente, yo era en ese momento ministro, se hizo con el ministro Daniel Filmus, en el marco de una definición de una ley nueva, la 26260, Bien. que esta ley de educación, que ya va a cumplir 20 años porque fue en el 2006, yo en ese momento era ministro, establecía un acuerdo entre la provincia y la nación. Bien. Que para llegar a un piso salarial, la provincia se tenía que comprometer a garantizar una parte del recurso y otra parte enviaba a la nación para tener un salario mínimo en todo el país. Bien. Para que terminar con las inequidades en donde un docente que vive en Buenos Aires cobre más que el que vive en La Rioja. Entonces eso se hizo un acuerdo federal, se hizo con todos los ministros de Economía, que no es fácil que los ministros de Economía puedan entender lo que significa ese aporte como inversión para un salario mínimo docente, y ese salario, sin lugar a duda, era como un piso sobre el cual cada provincia en función de recursos puede disponer a aumentar. Bien. Lo que se sacó es el aporte que hace la nación para poder garantizar ese piso salarial mínimo, que además viene de otra discusión, porque en los 90 el país, digamos, el gobierno nacional hace toma una decisión política e institucional de descentralizar y llevar todas las escuelas que pasen a pertenecer a las provincias. Te contaba recién que yo soy graduado de la ENED número 2, que eran escuelas nacionales, que dependían del CONET, que era el Consejo Nacional. Bueno, de los 90, todo eso se transfiere a las provincias y le dicen, pero bueno, la discusión en el marco de una política de descentralización y desconcentración de instituciones no vino acompañada con desconcentralización y descentralización de recursos hacia las provincias. Como, toma, vos fíjate cómo lo vas a hacer, es tuyo. Exactamente. Entonces, bueno, vean cómo resuelven. La provincia garantizaba recursos, pero resulta que después, y que producto de esta ley, así como decía el incentivo docente, vino la puesta en valor de las escuelas técnicas que no tenían recursos para poder funcionar, vino la ley de financiamiento educativo, vino todo un conjunto de leyes que en ese momento se permitieron fortalecer el sistema educativo. Cuando nosotros hablamos de escuela, hablamos de sistema educativo. Bien. O sea, hay autoridades, hay ministros, hay directivos, hay actores, hay alumnos, hay docentes, hay comunidad educativa, y hay otros actores que se suman también en esto de pensarnos en un sistema. Porque es un sistema, la educación en la Argentina tiene un sistema que se ha caracterizado primero porque en estos últimos años logró una expansión importante. Hoy, cada provincia tienen escuelas con distintas modalidades, en los distintos niveles, que nosotros llamamos inicial, que recuerden que se ha hecho un trabajo para que hoy todos los niños de la sala puedan estar en la sala 4. Después la escuela primaria, la escuela secundaria y el nivel superior, ¿no? Que en el caso del Ministerio de Educación tiene como Instituto de Formación Docente o Instituto de Formación Técnica, y en el caso las universidades, ¿no? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que mirar, por eso siempre está bueno, y vuelvo al tema de las políticas públicas. Una política pública siempre tiene que ser analizada, contextualizada e historizada. O sea, hay que contar todo lo que viene pasando. Y en ese todo de lo que viene pasando es importante decir que en la Argentina se avanzó fuertemente en la escolarización. Porque hace 30, 40 años no llegaban todos los chicos a la escuela primaria, no había jardines de infantes. Entonces, esta ley de financiamiento educativo... Es que el chico vaya a la escuela. Es que lo mejor que nos puede pasar. Que vaya a la escuela. Después viene la discusión de si va a la escuela, ¿para qué le sirve la escuela? ¿Qué está generando la escuela? ¿No? Pero lo importante es que nosotros lo hagamos con los chicos adentro, con los jóvenes adentro. Es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Porque vos fíjate que hoy, el otro día tuve una charla que vino Gabriela Dicker, una amiga, pedagoga, doctora en educación, decía que hace 20 años
último quintil, hay un código, que es el código de Gini, que mide los distintos niveles más desfavorecidos de las clases sociales, ¿no? Exacto. Entonces ella decía que el nivel más bajo del quintil, que con el que mide cuáles son los más pobres en la Argentina, hace 20 años ese quintil, o sea, solo el 8%, por ejemplo, llegaba a la universidad. Hoy, con información del 2023, hay más de un 32% de ese quintil más pobre que está llegando a la universidad. Eso nos tiene que poner orgullosos como país, porque todas las políticas públicas de estos últimos años, pongamos de los años de la democracia, le llamemos, que estamos 40 años, una democracia joven, bueno, todo eso ha permitido que los más desfavorecidos estén llegando a las universidades públicas y privadas, porque hoy en las universidades públicas y privadas, que tienen unas matrículas muy similares, están acercando propuestas a través de tecnicaturas, a través de carreras cortas, a través de distintos dispositivos, certificaciones, reconocimiento de trayectos formativos, para que esos jóvenes puedan tener una herramienta que les permita mejorar su empleabilidad. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y contar todo. ¿Por qué sirvió? ¿Qué no sirvió? ¿Por qué es importante la centralidad de un Estado? ¿Por qué es importante la presencia de un Ministerio de Educación? Porque define una política pública. Política que es producto de lo que nosotros también entendemos que tienen que ser políticas federales. Porque no es lo mismo educar a un joven, a un niño, en las urbes, donde tienen una serie de recursos y donde tienen accesos culturales distintos que tienen nuestros jóvenes o nuestros niños del norte argentino, de la Patagonia, del nordeste, de Cuyo. Entonces, un ministerio y un organismo centralizado o con una mirada federal tiene que favorecer y entender, hacer lectura, también tensionar, también discutir, también problematizar lo que pasa dentro de la escuela. Pero esa problematización tiene que llevarnos a pensar siempre en un bien común, en un bien abarcativo, en una mirada integral y en una respuesta a la diversidad de lo que sucede dentro de las instituciones, ¿no? Porque no todos son iguales. Así como todos decimos, no todos los niños aprenden, ni todos los jóvenes aprenden de la misma manera, también hay que entender que no todos interpretan de la misma manera un conocimiento y un concepto, una mirada, y no todos están dispuestos, también en eso hay que decirlo, y que no todas las instituciones están dispuestas para albergar, para darle cabida, para habitar esas diversidades que hoy forman parte de una cultura institucional de nuestros jóvenes. Sí, ¿y qué pasa cuando hay un presidente que pega un plumazo a ese ministerio así de educación y unifica en capital humano, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo, a ver, siempre también tenemos que decir que cada gobierno interpreta y analiza sus propias políticas públicas y tienen su derecho de analizarlo y pensarlo y definirlo, ¿no? Y además los gobiernos llegan con una plataforma electoral. Entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es interpelar por qué adherimos a tal o cual plataforma electoral. Entonces, y si hay algo que se corre de esa plataforma, bueno, los subvotantes, los ciudadanos dicen, che, pero vos nos dijiste esto y cómo estás haciendo esto otro, ¿no? Entonces, creo que hoy hay un gobierno que planteó un rumbo, que planteó un esquema y que plantea una mirada de cómo llevar adelante una política pública, pero también de cómo planteó su esquema en materia de educación, de salud. Lo que nosotros tendremos que analizar es, bueno, esas definiciones, cómo impactan, a quienes perjudican, ¿son una respuesta o no? ¿Qué tipo de política es la que estamos mirando? ¿No? Bueno, todo eso es lo que nosotros también creo que apostar a una mirada de un ciudadano autónomo también tiene que llevarnos a pensar, bueno, cómo ese ciudadano valora y analiza estas realidades. Lo que también yo creo, y esto no solamente pensándolo solo en este gobierno, sino que tenemos que pensar que en todos los gobiernos siempre hay como una tensión, uno escucha. A mí me gusta leer, me gusta ver, me gusta analizar siempre los programas de político, de análisis político. Y uno ve, yo nací en los 70, me formé en el advenimiento de la democracia, ingresé a la secundaria, tuve la posibilidad de formarme universitariamente en los 90 y después volví a La Rioja en el 2000. Entonces, nada, mi experiencia o la mirada que yo tengo siempre que cada gobierno siempre pone el acento en lo económico, en las macroeconomías o en las microeconomías. Yo siempre digo, bueno,
y se deja de lado otras discusiones, algunos más, otros menos, en donde siempre responder a una variable económica para decir que los ciudadanos van a estar bien porque económicamente está bien, porque el bolsillo está bien, porque la realidad, el salario le alcanza, es una parte de la discusión. Porque es como si, a ver, pongamos un ejemplo. Mañana tenemos, no sé, dicen, van a venir los parientes de otro lado, ahora que vienen las vacaciones. Vienen los parientes, tenemos que arreglar la casa. ¿Vieron que se vive acá? No, tenemos que arreglar, porque es lindo, cortar el pasto. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, busquemos los recursos, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿cuáles son los recursos? Bueno, que los productos de limpieza, los que hay que cortar el pasto, el césped, las plantas, embellecer, la pinturita, sí, el revoque, hacemos todo, ¿cierto? Bueno, ¿están los recursos? Sí. No tenemos, bueno, vamos. Entonces, todo el esfuerzo, busquemos los recursos. Pero después todos pueden, todos trabajan, todos ponen la misma predisposición. ¿Qué van a hacer uno? ¿Cuál va a ser la distribución de la tarea? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo vamos a aumentar la habitación? ¿Cómo va a ser el diálogo? ¿Lo vamos a llevar a algún lado? ¿Van a quedar todo el día en la casa? O sea, este ejemplo que estoy poniendo es para que veamos que no solamente el recurso material resuelve todo. Uh-huh. No solo lo material, porque en la lógica material se nos va las otras lógicas que son las que complementan, fortalecen una mirada institucional, promueven una mirada de integralidad, de interacción, de sentirnos parte de una sociedad, de sentirnos parte de una comunidad. Y todo eso se hace con las otras cosas que también las tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, de ese lugar yo siempre digo, bueno, todo gobierno siempre va y pone su impronta, porque sí, es la distribución primaria del ingreso. Lo entendemos como pero la distribución secundaria siempre queda al margen. Algunas más, como te decía, a mí me tocó estar un momento en donde vi cómo crecían las políticas públicas en materia de educación, en materia de ampliación de derechos. He adherido fuertemente a esas políticas, pero también creo que en la medida que se brindaba esas garantías, la gente no percibía eso. Uh-huh. Y ahí hay otra discusión, que estando aquí en un medio, es la discusión de cómo se transfiere comunicacionalmente, cómo se transmite en materia de comunicación esos logros, cuáles son las estrategias de comunicación que tiene un gobierno, pero que también tienen los medios para decir, che, miren esto, realmente esto va a oponer en palabra y en tensión, como hacen los medios, aquellas cosas que aún cuando tiene el recurso material no resuelve otras cosas, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que siempre está bueno esto de pensar una multiplicidad de cosas para ver cómo se piensa en el bien común. Y ojo que también el bien común hay que pensarlo en la complementariedad, en la articulación entre lo público y lo privado. Sí, porque no, coincido. Que otra cosa también que es, vivimos un momento que se ha profundizado muchísimo, venimos del discurso de la grieta. Sí. Pero ahora estamos en el discurso de una grieta que tiene caracterización de amor y odio, ¿no? Sí. Pero que el amor y odio son dos cosas que se pueden perfectamente complementar porque uno que piensa la negación del otro, en realidad se está preguntando por el otro. Se está preguntando por qué el otro vive ese modo, por qué hace las cosas que dice. Y en realidad hay una posibilidad de complementar. Pero bueno, tiene que haber una voluntad política y institucional de aglutinar, de complementar, de pensarse, que se requieren las dos partes. Porque en la vida cotidiana y en la vida institucional, uno que ya tiene varias experiencias, nos damos cuenta que nos necesitamos. Lo público y lo privado. Y nos podemos complementar y podemos hacer respuesta y dar respuesta a esas cosas que tal vez el público no puede, pero que el privado sí lo puede hacer. Perfecto. Lo que hay que es dialogar mucho con el privado para hacer que esas transferencias, esas distribuciones, esos aportes un poco también estén presentes en la comunidad. Claro, ese es el tema, el diálogo también. Bueno, recién mencionaste el año en que fuiste ministro de Educación, 2006, y no estaba tan de moda, por decirlo así, o no se usaba tanto los teléfonos celulares. Sí. Ahora pasa que los chicos, cada vez más chicos, más chiquitos, más niños, tienen un teléfono celular. Incluso se decía como que en Suecia iban a prohibir el ingreso de los teléfonos móviles a las escuelas. ¿Vos cómo ves al rol de la tecnología en la educación de los niños? Mira, yo un poco lo veo, incluso lo veo hoy desde el ámbito donde me toca trabajar en la facultad en Barcelona, donde la tecnología es una gran aliada de un desafío institucional que plantea la facultad, por ejemplo, que ha llevado adelante a través de la tecnología y a través de determinados programas, poder resolver los problemas administrativos de los estudiantes, una web docente, poder vincular las aulas
con el docente. La facultad ya lo tenía desde hace mucho tiempo, esta idea de la educación a distancia, del docente que no podía estar en La Rioja, pero que sí tenía una propuesta pedagógica, de acercar también discusiones, debate a un aula, ¿no? De todo lo que es hoy la apuesta de la tecnología para dar respuesta en el aula, en la investigación, en la extensión universitaria, ¿no? Yo un poco mi trabajo de estos últimos años en Barcelona tuvo que ver con eso, con una mirada de apertura, con una tecnología, y hoy con la discusión de la tecnología a través de la inteligencia artificial, hoy también a través de una serie de formatos que en la facultad se viene pensando, que además tiene sede, que además tiene una centralidad, pero que pueden converger también las distintas realidades y el crecimiento territorial que plantea la facultad. Entonces yo creo que la tecnología es una herramienta, es un insumo, no lo resuelve todo. Claro. Pero tampoco la tenemos que combatir porque la tenemos que repensar, la tenemos que analizar, porque también tendríamos que decir, si no hubiese sido por la tecnología, la pandemia no hubiese garantizado que podamos seguirnos formando, poder tener graduados, poder tener alumnos, poder tener docentes, poder hacer hoy teleconsulta, ¿no? Entonces, estudiar a distancia, ¿no? Mira, yo te cuento que a mí en la pandemia hay algo que me llamó, me pegó, como uno dice, en el corazón. Un día resulta de que estábamos en esto que uno recorría la sede, que estamos con los barbijos y demás. Me llama un día, no sé cómo consiguió un teléfono, una alumna de Vinchina. Ajá. Y me dice, mire, licenciado, usted a mí no me conoce, pero yo soy alumno, estoy en este momento segundo año, estudiando la carrera que más me gustaba y que nunca lo puedo hacer. Era alumna de comunicación social. Ajá. Y me dice, porque yo no hubiese podido estudiar si no hubiese sido por las aulas virtuales y por la realidad que yo tengo. Y le quiero decir algo. ¿Sabe dónde yo voy a tomar mis exámenes? Dice, por ejemplo, un parcial lo tomé en la comisaría. Porque hablé con la comisaría, porque tenían internet, andaba mucho mejor que en mi casa, fui ahí. Y la otra vez estaba en Villa Unión, fui a la estación de servicio y ahí pude hacer el práctico. Yo dije, tremendo. O sea, dije, qué bárbaro. O sea, cómo desde la pandemia, algo que nos preocupó, nos tuvo en vilo, la angustia por las pérdidas que sufrimos, había ganancias. Entonces eso es lo que yo digo, y yo me hago también autocrítica, porque yo digo, he sido muchas veces muchos críticos de un montón de cosas. Yo digo, ahora en la experiencia que tengo ahora en la facultad y de la experiencia de mi recorrido por los distintos espacios institucionales que tuve la posibilidad de transitar y de todos aprendí, uno tiene que mirar la complementariedad. Y como yo siempre les digo, uno tiene que, aún en las dificultades, en las precariedades, salir adelante, redoblar la apuesta. Sí. Hay que redoblar la apuesta. Tenemos que trabajar para que nuestros alumnos se animen a redoblar la apuesta, a no quedarse en que le fue mal en un parcial o que le fue mal en un práctico, que le fue mal. No, hay que, yo digo, secarse las lágrimas, ponerse de pie. Bueno, pero la escuela, la universidad tiene mucho que ofrecer en eso. Tiene mucho para darle como recurso a jóvenes que hoy están siendo vulnerables por un montón de cuestiones de lo que les pasa en su vida personal, educativa, institucional, afectiva, amorosa. Entonces, la universidad también tiene que ofrecer estas otras cosas, estos otros espacios para poder fortalecer las juventudes que son las realidades que nosotros tenemos y el futuro. Bueno, yo te planteo este escenario porque te quiero hacer esta consulta. Por un lado tenemos esto de los jóvenes que quieren ir a la universidad, que quieren formarse, que se hace un buen uso de la tecnología para capacitarse. Y por el otro lado tenemos como todo, ¿no? Lo malo o lo que trae como lo más malo, lo más inútil, que por ahí tiene que ver un poco con las redes sociales. Y surgen en las redes sociales estos llamados crypto boys, estos jóvenes que te venden la solución de tu vida, un futuro inmediato, no tenés que hacer mucho esfuerzo, te muestran lujos, autos, viajes. Y muchos chicos prefieren pensar o apuntar, aspirar a eso y no estudiar. Entonces la pregunta, más allá de la opinión personal que tengas específicamente de estos cripto bros, ¿sirve ir a la universidad? Mira, yo soy un defensor a ultranzas, a ultranza. O sea, quiere decir, soy un militante del sistema universitario, público, privado, soy un defensor. Porque yo veo
he visto y veo cómo la universidad te transforma. Te da esas herramientas, te da esos elementos, te permite integrarte con otros, te permite tener en la universidad, sentirte parte de una comunidad, sentirte que hay una institución que te acompaña aun cuando te hace observación y aun cuando te va mal en una cátedra, en una materia, un teórico. Entonces, creo que todo eso forma parte porque te prepara para la vida. Yo creo que la universidad, yo me transformó. Siempre soy un agradecido de mis padres porque me dieron la oportunidad de ir a estudiar en otro lado, con todo el esfuerzo que eso significó. Mi madre daba viandas. Después, con ese fondo de esas viandas, puso un negocio. Con ese negocio nos permitió a mi hermana y a mí poder ya estar en la universidad, lugares donde yo nunca me hubiese pensado, pero a mí la universidad me abrió la cabeza. Me generó nuevas amistades, pero me hizo pensar distinto. Me hizo pensar de un modo, de un esquema que yo no lo había pensado de otro modo. Entonces, todas esas cosas es la universidad. Cuando hoy nosotros vieron que, vuelvo a esto, el cuestionamiento que es el sistema universitario. Hoy hay una discusión en la parte pública de garantizar los recursos y garantizar los fondos que requiere la universidad pública para sostenerse. Pero también hay discusiones de cómo eso complementa las otras propuestas que tiene hoy el sistema universitario en la parte privada, de qué respuestas se dan. Hoy hay jóvenes que quieren lo rápido. Sí. Pero también nosotros siempre le cargamos la tinta a los jóvenes o a los niños. Pero también nosotros pensamos, bueno, ¿qué adultos están formando? Yo soy papá y también siempre nos preguntamos con mi esposa, bueno, a ver, ¿qué estamos formando? Porque nuestros hijos circulan por distintos ámbitos. ¿Cuántos años tienen? Mis hijos, tengo una hija más grande que en la universidad, tengo un otro hijo que está en la secundaria y otro hijo que está en la primaria. Bien. Todos los 3 niveles. O sea que puedo darte cuenta de lo que sucede en los 3 niveles educativos. Pero yo digo, uno le carga a los jóvenes, pero si no, la sociedad, las comunicaciones, los programas televisivos, los equipos de fútbol que promueven lugares donde van y ¿cómo se llama? No, vos dijiste recién las criptomonedas, pero no. Sí. Hablamos de lugares donde hacen apuestas. Eso, las apuestas. Entonces, clubes de fútbol que promueven apuestas. Los medios que te dicen que hay que rápidamente, esto es fácil. Las cuotas, los lugares, las bondades. O sea, hay una pulsión comunicacional de muchos actores mucha para presión. Decir, vos tenés que hacer esto. Y yo digo porque hay jóvenes, mis hijos, siempre decimos, mira, lo que sea, pero anda a la universidad. Vas a ir a la universidad. Nosotros trabajamos y a veces, muchos padres trabajamos, tenemos varios trabajos para garantizar un recurso que les permita a nuestros hijos poder llegar a la universidad. Es un logro. Yo siempre también digo y guardo en la memoria, lo hacía antes en la ULAR, pero ahora también en Barcelona, cuando uno ve la satisfacción del trabajador, de la clase media, que pudo pagar esa cuota, que ha hecho esa inversión y que hoy ese hijo se puede graduar de una universidad. Aún cuando el medio te dice, no, si vos haces esto, vos haces todo otro, vos anda esto, hace los cosas, listo, lo rápido. Pero a veces no a todo el mundo le va bien. No todos los futbolistas son Messi, ni todos los apostadores la tienen en un solo día toda la plata, ni nadie es la estrella que dice el actor número 1 salido de acá, ni el corredor, ni Colapinto, nada. O sea, es uno de 1.000.000. Entonces, también creo que hay que problematizar eso que generan los espacios públicos, pero también nosotros tenemos que hacernos cargo, los docentes, y hacernos cargo, los profesionales, de qué le transmitimos a nuestros jóvenes. Uno como padre. Mi hijo me dice, papá, venís cansado porque venís del trabajo. Y bueno, hay que ver eso. ¿Con qué transmitimos de los trabajos? ¿Qué transmitimos de la profesión? ¿Cómo transmitimos la propuesta educativa en nuestras aulas? Pero también puede ser que estar cansado no está mal. No, por supuesto. Sí, yo siempre digo que yo necesito 15 minutos para relajarme y dormir un rato, tirarme aunque sea de los 10, 15 minutos, y entonces mi hijo, ya veré, bueno. Pero nada, porque uno tiene como, a veces los trabajos son trabajos de mayor exigencia, mayor responsabilidad, mayor... y además que el docente, yo digo en esto me pongo como docente universitario, las exigencias que hoy hay a la docencia universitaria que llevan no solamente a dar clase, tenés que hacer
proyectos de extensión, investigación, tenés que hacer, categorizar, tenés que estar en los proyectos, tenés que formarte, la especialización, la maestría. Las profesiones nunca, uno cree que llega, pero nunca es el punto nunca es el punto de partida, sino siempre son los puntos de llegada, ¿no? Uno cuando tiene una profesión dice, quiero más porque me gusta, me entusiasma. No, y aparte todo el tiempo está saliendo información de todos, estudios de todos lados, estadísticas. Y esto hace que al instante pasa algo no sé, en Medio Oriente, ya lo estamos sabiendo, ¿no? Entonces, las cosas que el dinamismo, la hiperactividad, lo urgente, lo emergente, pero bueno, yo también soy un convencido de que en esas cosas que nos pasan en La Rioja, cuando muchas veces criticamos La Rioja, el lugar, uno decidió, hizo una opción de quedarse, pero también ha hecho elecciones de vida, ¿no? De decir, y vemos como mucha gente que vive en otro lado dice, ay, porque ustedes que viven más tranquilos, qué lindo, qué hermoso, contemplamos el cerro, la nieve. Bueno, también son definiciones que uno que dice, bueno, yo quiero otro tipo, bueno, es otra dinámica. Entonces, en eso, nada, creo que es una gran tarea que nos queda como educador, como profesionales y también transmisores de las cosas que nos pasan en la comunidad. Y en lo que estamos viviendo, y esto que me decís que sos muy militante, después te voy a contar una experiencia personal también al finalizar, pero ¿vos sentís, o no sé si lo ves, que la universidad pública está en peligro? Yo creo que, mira, hoy se han abierto discusiones en la universidad, ¿no? Creo que estamos en un contexto en donde, más allá de las discusiones que hay en materia presupuestaria, creo que también es necesario poner en la mesa todos los temas y poner los datos y hablar y transparentar la realidad de lo que nos sucede en materia de los recursos donde están. Hay que transparentarlos, hay que decir qué se hace con esos fondos, cuáles son los recursos, hay que visibilizar el trabajo que se hace en materia de investigación, de extensión universitaria. Las universidades tenemos un gran trabajo de estar presente en la comunidad. Hay que hacer historia. Yo, por ejemplo, te diría, Barceló, una institución, hoy porque me toca estar en Barceló, una institución, 25 años de una presencia, la primera institución que ofreció la posibilidad de ser médico en La Rioja. No lo tenían las partes públicas. Entonces, hoy, por ejemplo, los otros días cuando nos visitó el rector, con mucho asombro, él y con gran sorpresa, o sea, hoy, por ejemplo, los dos médicos que son directores de los dos grandes hospitales de La Rioja son graduados de Barceló. Mira. Entonces, el aporte que Barceló le ha hecho a la gestión de salud, a la formación de recursos humanos y al desarrollo, al crecimiento, como otras cosas en materia de extensión universitaria, el trabajo que se hace con las comunidades religiosas, comunitarias, los centros primarios de salud, en materia de investigación, que estamos pensando proyectos con instituciones nuevas, que se han hecho convenios. Digo, la UNLAR que tiene sus sedes, sus delegaciones, hoy hay jóvenes que pueden ingresar y que se piensan que tienen la universidad cerca, que se piensa que pueden tener al teórico de su libro, que lo pueden tener por una jornada, que pueden formarse, que pueden hacer una maestría, que pueden sentirse gestores de su propia universidad, ¿no? Nosotros decimos, en Barcelona es bueno mostrar que también hay jóvenes que se reciben, que pueden versarse en la gestión como docente, como gestor, pero también en la gestión. Y eso creo que es el trabajo que tenemos las universidades para visibilizar ese aporte y ese valor, que muchas veces está invisibilizado y que no se hace un análisis, porque siempre dice, bueno, se hace la cuenta matemática. ¿Cuántos ingresaron? ¿Cuántos se fueron? Ah, qué pocos graduados que tiene. Mira todo esto. ¿Por qué le tengo que dar plata si yo tengo estas carreras que son improductivas? Una discusión errónea, porque todos nos merecemos poder acceder a un título universitario que sea de la preferencia, porque por eso soy ciudadano de esta patria, de este país, de esta provincia, porque también creo y he apostado a la educación, tengo fe en una mirada institucional. Entonces digo, todos nos merecemos tener oportunidades, pero si vamos a decir que esta es más rentable o es menos rentable, hoy, y también hay que decir que en esta discusión universitaria, también hay que decir que La Rioja tiene hoy un polo universitario que no lo tienen todas las provincias. Tiene un conjunto de universidades públicas y privadas que ofrecen un montón de alternativas, pero también tenemos que decir que hoy estamos siendo, en gran parte, creo que hay que estudiarlo y profundizarlo más, pero profesionales que se reciben, pero que se están yendo. Por cuestiones salariales, por cuestiones institucionales que hay que redefinirlas. Creo que la política pública también tiene que repensar
¿qué cosas le ofrecemos hoy al Sí. profesional para que se quede? Porque Sí. yo conozco profesionales que hoy La Rioja no puede competir con salarios en profesiones que cotizan en bolsa, se les pagan en Sí. euros a los chicos. Sí, sí. Entonces, hay profesiones que las ofrecemos, que nos tenemos que sentir orgullosos de que se ofrezca a La Rioja carreras de alto nivel, de calidad, y que son hoy profesionales que están en hospitales importantes, en sanatorios, son kinesiólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, que son instrumentadores, que están en centros importantes, que tenemos grandes licenciados en comunicación, que hoy trabajan para empresas multinacionales. Vos sabés que esto que me decís del factor económico, de los profesionales que se van, me trae a una pregunta que la tenía para otro momento, pero cuando estuviste a cargo de la formación del Hospital de Madre al Niño, hace poco estuvo Juanqui Santander, el diputado Sí. provincial, que además es médico, es cardiólogo, y hablamos, lo que también en el comienzo hablábamos sobre la vocación de los docentes. Decía que los médicos ahora no toman la decisión de especializarse, Sí. sino que deciden, no sé, subirse a una ambulancia y trabajar por el tema del factor Sí. económico. Y que no se están especializando. Entonces hay una carencia a nivel nacional de pediatras, de cardiólogos, no sé, traumatólogos, Sí. digo en general, Sí, no sí, sé un sí, número sí. específico. ¿Dónde sentís vos que está el problema? Mira, justamente hoy, esta mañana de un día muy con mucho trajín, se tomó por primera vez en la facultad en Barcelona, Sí. se tomó el examen de residencia, el examen único de ingreso a la residencia médica y de los equipos de salud. Siempre venimos diciendo, lo mismo vienen diciendo también las autoridades de salud de la provincia, cada vez hay menos jóvenes que optan por este sistema de residencia, que es una especialidad, es una formación complementaria, pero que da allí de ese sistema de residencia que existe en la Argentina y en otros lugares del mundo, pero que Argentina es como referencia en ese sistema. De ahí surgen los pediatras, los ginecólogos, los cirujanos, los anestesistas, los cardiólogos. El sistema de residencia en la Argentina es un sistema, me tocó en su momento, ingresé, rendí un concurso en el Hospital de la Madre del Niño como coordinador del área de capacitación e investigación. Sí. Pero años anteriores me tocó ser coordinador, el director del área en el Ministerio de Salud que llevaba adelante el tema de las residencias médicas, ¿no? De los sistemas de salud. En ese momento me tocó abrir las residencias de salud mental, abrimos residencias nuevas, nada, con una mirada pensando en que el sistema sanitario tiene que ofrecerle una variedad de oportunidades a universidades que tienen un conjunto de profesiones que gravitan, que se involucran en el sistema universitario. Sí. Yo creo que la carrera de medicina es muy larga. Ok. Primer concepto, hay que repensar el plan de estudio. Hay que trabajar en mirar cómo en otros lugares las carreras son más cortas, pero que complementan con la especialidad directamente. Entonces, nosotros tenemos un sistema, el alumno 5 o 6 años, En el mejor de los casos. En el mejor de claro. los casos. Hay una estadística que dice que de 10 chicos, 4 duplican el cursado de las clases, Seguro. de las carreras. Sí, O sea que seguramente. ahí nosotros tenemos un número importante, chicos, porque hay un 40% de jóvenes que trabajan y estudian. Hay jóvenes que se toman Que son dilata, padres. que son padres, que tienen distintas inconvenientes, que están en duda. Hay un 23% de esos jóvenes que reinician, que abandonan la universidad, que buscan otra carrera. Entonces, todos esos datos tienen que ser analizados para pensar, che, medicina, o sea, y a eso plantea un esquema de dialogar con la escuela secundaria para ver cómo promueve esta. De hecho, mañana nosotros en Barcelona tenemos Experiencia Barceló, que invitamos a colegios secundarios para que conozcan las propuestas que tiene Barcelona en materia de salud. Entonces, bueno, creo que ahí también tenemos que trabajar fuertemente para que los jóvenes de las escuelas secundarias de La Rioja sepan qué tiene Barceló para ofrecerle, como tiene la UNLAR, la UTN y las otras carreras. Y entonces, y en eso dialogar con la secundaria, y nosotros también tenemos que dialogar con el sistema productivo, el sistema laboral, el sistema digamos, para ver qué le ofrecemos a ese joven para poder achicar y que ese joven que estudia medicina opte, le sea rentable esa especialidad, porque hay que mostrar que le va a ser rentable. No es lo mismo, yo siempre le decimos, ya se lo he dicho muchos años, se lo digo, no es lo mismo ser médico
médico que está en la ambulancia, que está en los servicios, que no demerezco porque es un gran trabajo el que se hace, que ser un especialista. Porque el especialista que tiene su formación es específicamente, se hace un nombre. O sea, sos el pediatra, el ginecólogo, el cirujano de determinado hospital, de la familia. Y que también creo que aquel que decide no hacer la residencia, ¿qué le ofrecemos? También porque va a ser el que nos va a curar en situaciones de emergencia y de urgencia. Entonces, pensar, yo creo que es un tiempo y un momento para analizar por todo lo que se viene. Yo no sé si están enterados que se viene en el 2027, todas las universidades del sistema universitario en la Argentina, vamos a ir al sistema de créditos. Todas las cátedras hay que reconvertirlas en un valor numérico que es entre 25 y 30 horas que tiene una cátedra, vale un crédito. Ese crédito abre un diálogo para que el alumno pueda circular por el sistema universitario tomando esos créditos, recibirse, porque también pasa que hay jóvenes que viven un tiempo en La Rioja, se van a vivir al interior, se van a otro lado, a otra provincia, entonces puede ir tomando esos créditos y no abandone una carrera universitaria. Y además que le da la posibilidad al sistema universitario de dialogar con un sistema internacional donde también tenemos muchos jóvenes que hacen movilidad internacional porque las universidades se piensan para el mundo. O sea, en un mundo globalizado, La Rioja no puede ser menos. O sea, tiene que estar vinculado al mundo internacional donde las carreras, las propuestas, un poco así lo estamos trabajando también en Barcelona, vincular internacionalmente a los jóvenes que quieran hacer otra carrera, hacer investigación, hacer estudio, puedan hacer y traer esa experiencia. Pero este sistema de crédito hoy abre la discusión de qué está pasando en el sistema universitario. ¿Qué ha venido pasando y qué tenemos que revertir? ¿Cuáles son los debates, las discusiones, más allá de la discusión del crédito? ¿Qué cosas tenemos que mejorar y profundizar en la discusión? Flexibilizar los currículums, flexibilizar las propuestas. ¿Por qué carreras tan largas? En otros lugares, en Europa, las carreras son más cortas. Existen las propuestas del bachillerato, las tecnicaturas. En Barcelona tenemos propuestas de tecnicaturas como tienen otras carreras. Entonces, digo, todo esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué está pasando en el sistema? Bueno, ¿cómo hacemos para revertir estas situaciones? O sea, vos para recibirte tenés que tener este número de créditos, por decirlo así. Exactamente. Y con ese crédito yo digo, acá me recibí, ya logré los créditos. Mira, indiferentemente de donde lo hayas cursado. ¿Dónde? Lo puedes cursar en La Rioja, lo puedes cursar en San Juan, en Buenos Aires, te va. Entonces, siempre y cuando sean concomitantes, ¿no? Claro, de la misma carrera. Viste que siempre la discusión hubo, me voy, bueno, tengo que hacer el trámite de equivalencia. Todo un tema administrativo, el trámite de equivalencia, de todo lo que... Bueno, esto genera esa discusión de incluso pensar, porque además el sistema propone que ahora empezamos a reconocer, porque siempre en el crédito está, hoy en el sistema universitario, siempre se pone en valor, bueno, ¿cuántas horas da de clase? El docente da 2, da 4, da 10, da 20. El que es semi, el que es simple, bueno, ¿cuántas horas? Bueno, ahora empezamos a reconocer, a partir de esta propuesta, que es un trabajo que viene del sistema hace mucho tiempo. Quienes hemos estado en el sistema sabemos que el reconocimiento de los trayectos formativos, el sistema de crédito, los acuerdos de las carreras troncales, las carreras que entran en el artículo 43, que es una discusión muy puntual, que son aquellas que son valoradas socialmente, institucionalmente, carreras como medicina, las ingenierías, odontología, bueno, son las del famoso artículo 43. Bueno, hubo acuerdos federales. ¿Qué tienen que brindar cada carrera? O sea, para que cada carrera que se dicta en el artículo 43 tenga que tener los mismos contenidos, los mismos criterios que lo que se dictan en la UNC, en la UBA, en la ULAR, en la facultad en Barcelona. Bueno, ese fue ya un trabajo que viene. Entonces, este sistema de crédito viene de ese trabajo que ya se viene haciendo hace como 15 años para avanzar. Y digo esto, que también es un tema que nos debe llevar al análisis. Todos queremos que nuestros jóvenes lleguen a la universidad. Todos queremos tener los médicos y todos queremos que sean especialistas y que hagan la residencia. Perfecto. Bueno, ahora, la discusión es, la estadística lo dice el censo 2022, por ejemplo, el caso de La Rioja, ¿no? Nosotros, la provincia de La Rioja tiene una matrícula, una escolarización óptima entre un 90 y 95% a nivel inicial, primaria y secundaria. Así que hay de 10 niños que tienen que estar en la edad, que tienen que estar en nivel inicial primario, escolarizado, nivel inicial y primario óptimo, casi muy cerquita de cumplir el 100%, no tiene La Rioja. En la secundaria baja, o sea, ahí ya tenemos un 70%, o sea que hay un 30% que se pierde en la secundaria, ¿no?
Sí, un 30, un 25% que se pierde. Y después, a la universidad, a los institutos de formación docente, llega el 50%. O sea que fíjense en cómo, Va o sea, decantando. cómo es importante dialogar la escuela secundaria con las universidades. Sí. Qué importante que es dialogar para decir, nosotros queremos que esos chicos vengan, les tenemos para ofrecer esto, tenemos para decirle esto. O sea, tiene que haber más diálogo, tiene que haber más mesas de trabajo conjunto, tienen que haber, buscar a través de consejos, de mesas, de Sí. trabajo, de diálogos que nos permitan decir, che, esta escuela, por ejemplo, en Barcelona existe hacemos convenios con la escuela secundaria como una especie de apadrinar a través de becas, los chicos que opten, hay un grupo de chicos que optan por carrera a Barcelona, bueno, se les da una beca de los que están optando, de los que hicimos convenios específicos, ¿no? Que se hacen con los colegios. Bueno, tendremos que ver cómo accionamos más allá de la beca, cómo acompañamos, cómo estamos presentes, las campañas. Por eso son importantes la experiencia Barcelona, la experiencia UNLAR, el abrir las puertas, la es un experiencia, salto ¿no? muy grande de la secundaria a la universidad. Es gigantesco. Es tremendo. Y hay cosas que nada. Por ejemplo, uno dice, vos sabés que ingresar a medicina es como un trabajo, una paranoia familiar tremenda, porque el chico se tiene que formar 1 año, 2 años en física, en química, en biología, porque son contenidos que no están ya en los finales de la escuela secundaria. Entonces, bueno, para vos querer ingresar, dice, no hay cupo, pero hay una definición de que cuántos pueden entrar. No pueden ingresar todos en la pública. Entonces, en la privada hay otro tipo de acompañamiento, hay una propuesta de cómo acompañar esos procesos ese primer año para que después se sienta ya parte en el segundo año de una carrera. Digo, hay como un sinfín de cosas que creo que a pesar de las dificultades, de las discusiones, de los debates, de toda la apuesta que hoy hay en lo público, de la discusión en materia del presupuesto, creo que también hay otras cuestiones que tenemos que lograr acuerdos, lograr diálogos, pensar en qué queremos para nuestros jóvenes, para evitar, para correrlos de esos lugares, ¿no? De las violencias, de las delincuencias, del tema del consumo de sustancias, para correrlos también ese lugar de que creen que la vida es fácil y que yo por esto, si hago una apuesta, si hago esto, si hago esto otro, ya tengo, ya consigo, ya tengo mi 4x4, me voy de viaje, me saco, estoy en Miami, estoy en una cosa como si fuese que la vida es fácil. Claro, bueno, pero no, claro. Y no, pero bueno. Me quiero meter en este tema porque hace más de 10 años formaste parte de este proceso, podemos decir que fue la toma de la UNLAR, donde se buscaba esta UNLAR, esta Universidad Nacional más democrática, ¿no? Con todos los años que venían de Theo Roldán. ¿Sentís que se cumplió ese objetivo de una universidad democrática? Mira, yo creo que... O más democracia. No, sí. En principio, si hablamos de democracia, se cumplió el objetivo. Okay. Se cumplió un objetivo que fue una lucha, que fue un planteo de la comunidad universitaria de ese momento, que fue la efervescencia de un actor social que surgió en la provincia, que no existía. La UNLAR estaba alejada como actor social, político, cultural, de definiciones de efervescencia, de participación política, y también de levantar la voz frente a cuestiones que no estaban siendo resueltas y que no se distaban mucho de lo que era una vivencia universitaria, ¿no? Todos tenemos que hacer memoria. Si bien eso pasó, pero hay que hacer memoria de qué fue lo que motivó y lo que llevó a esa explosión participativa buscando una nueva universidad, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas que estaban siendo vulneradas? Los docentes, los que no se podían jubilar, los que no tenían la posibilidad de participar, de levantar las voces, de ser una opción en un cogobierno universitario, de ampliar derechos, de discutir los planes de estudio, de insertar la universidad en un contexto también nacional, internacional, bueno, una serie de cosas que se fueron dando. Yo creo que en materia de lo que fue la democracia, ampliamente resuelto. Hoy hay autoridades en la universidad, producto de la alternancia, producto de las discusiones políticas de proyectos universitarios. Y llegan con ampliación de derechos, con un estatuto nuevo y con una posibilidad de participación que otrora no existía. De ese punto creo que se cumplió, creo que se cumplieron también algunas metas de académicas,
de investigación, de extensión, de apertura, de diálogos, de estabilidad laboral, de posibilidad también de derechos que se ampliaron para todos los estatutos, para todos los estamentos, perdón, para todos los estamentos, y también una realidad que llevó también a problematizar muchas de las cosas de las cuales se venía, que venía teniendo la universidad rica en historia y que además tenía que ver con sus orígenes, porque el origen de la UNLAR fue eso, ¿no? Levantar las voces, escuchar y también un rearmado que se hizo, que la pandemia, que las discusiones y que también, bueno, por supuesto, como pasa en todo proceso democrático, en el ejercicio pleno de la democracia hay quienes están de acuerdo y hay quienes no están de acuerdo. Hay quienes avalaron o no determinadas cosas y hay quienes formaron otra mirada de proyecto. Y bueno, y ese es el devenir que pasa en todo el sistema universitario público, ¿no? Que tiene esa. En lo personal fue una situación que, por supuesto, nos puso en la escena de la toma de decisiones de un montón de cosas. Sí. Que cometí muchos errores, pero también hubo muchos aciertos. También en el final del mandato una pandemia que también nos cuestionó en la gestión. ¿Errores me decís de la gestión o en el proceso? Errores de tomas de decisiones. En eso me hago cargo, que algunas las asumí yo por entender que ese era el camino, algunas entendiendo que en un público heterogéneo como el universitario hay adhesiones de un sector y hay rechazo de un amplio sector. Si bien es cierto, en las dos elecciones en las que me tocó participar fuimos avalados, pero después el desentendimiento, la falta de madurez política, de diálogo para poder llevar adelante algunos diálogos necesarios para sostener la institucionalidad, pero también entiendo que en ese marco democrático también, y en eso no me hago cargo, pero también hubo mezquindades. Hubo sectores que decidieron abrirse, hubo sectores que decidieron tener la suficiente construcción de un proyecto universitario para proponer otra cosa, distinta a lo que un espacio político puede ofrecer. Pero bueno, a las pruebas nos remitimos. Muchos de los que tomaron esa decisión no les fue bien. Y producto también de aperturas, de diálogo, de mirada y de cosas y de cuestiones que tal vez decisiones que tomamos pensando en un progresismo, en un avance de una universidad que también generó discusiones internas, ¿no? ¿Qué aprendizaje te llevaste de todo eso? Algo que te haya quedado y vos decís, esto me marcó por ahí. Sí. Primero, así como mi vida, y yo te voy a decir una cosa, yo en mi vida profesional, cuando yo me estaba formando en la carrera de Trabajo Social de Córdoba, siempre me gustó mucho el trabajo comunitario. Y siempre pensé que mi trabajo, me encontré con una cátedra, una optativa, que era Hábitat, y siempre pensé que ese iba a ser mi trabajo, el trabajo social del hábitat, o sea, todo lo que es erradicación de villas, todo lo que es el trabajo territorial para adjudicación de vivienda, un trabajo que yo había hecho en Córdoba que me encantó, tuve una profe muy copada, me motivó a hacer. Yo dije, bueno, soy maestro mayor de obra, trabajaba en vivienda, nunca tuve trabajo en vivienda. Y la vida me llevó por salud y educación, que no era lo que yo me había pensado. Entonces, nada. Y siempre, como para mí, siempre todos los trabajos fueron un aprendizaje. Cuando estuve en desarrollo social aprendí muchísimo. Conocí La Rioja, que no conocía. Viajaba mucho al interior. Cuando estuve en el servicio de adolescencia aprendí mucho a trabajar con jóvenes. Me encantó. Ahí despertó en mí una vocación que yo siempre tuve, el trabajo con jóvenes. El trabajo con... Nada, y me gustaba mucho. Dábamos charlas de educación sexual cuando no existía ley de salud sexual y reproductiva. Entonces trabajamos mucho en las escuelas, me encantaba ese trabajo, ver a los jóvenes que se aliviaban con la información, el conocimiento, acceder a esa realidad, siempre me gustó. Ahí descubrí un potencial que en mi vida ejercicio profesional que siempre lo valoré. Me gusta trabajar mucho en talleres, me gusta hacer. Después estuve en los CAG, en educación, y de los CAG fui al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, un gran aprendizaje, me tocó un tiempo muy lindo, muchas leyes, con un diálogo con Nación, con la referencia de Daniel Filmo, que fue un gran ministro, que hizo muchos avances en materia educativa. Y
con un equipo que conocí, porque no nos conocía, yo no venía del nudo central, no era docente ni maestro de escuela, no venía de lo medular del sistema educativo, era equipo técnico, me permitió también desplegar un montón de cosas, nada, me sentí con un gran aprendizaje y muy... nada, fue como muy gratificante estar como ministro. Al tiempo fui analizando todas las cosas que hice, me gustó. Y en la vida de la universidad me llevó, nada, en un contexto, en un momento, que por supuesto me siento muy orgulloso de un trabajo colectivo que hicimos, de amigos que hoy tengo. Hoy puedo transitar por los pasillos de la universidad y me saludan, hablo, charlo con quienes en su momento no tuvimos buena relación, pero que hoy está bien. nos saludamos, nada. Uno hace memoria, pero también es cierto de que, nada, hay una vida institucional, hay un trabajo que hay que hacer y puedo trabajar, puedo acompañar, puedo asesorar, me llaman para una cosa, y sobre todo, nada, estar plenamente ejerciendo la docencia, que es algo para mí muy gratificante. Yo he peleado y he luchado para que la docencia universitaria en el aular sea libre, sea laica, por eso tenemos espacio. Hoy nosotros tenemos cátedras que hablan en perspectiva de género, que hablan de sexualidades, que hablan de educación, que instalan los temas de la discapacidad, que tenemos que hablar fuertemente de lo que está sucediendo en las escuelas con nuestros niños que tienen el espectro autista, TDAH, Asperger, que hay que abordarlo, que hay que trabajarlo. Trabajamos esos temas, trabajamos el tema de ILE, IBE. Os digo, desde ese lugar yo he trabajado para que eso suceda en la universidad pública y que podamos discutir y debatir todos los temas, sin excepción. En algunos que me ha tenido como tenido una posición fuerte y en otros que me tuvo una posición también distante y bueno, y eso también tomar una posición en políticas públicas genera adeptos y genera enemigos. Totalmente, sí. Eso ya lo entendí. En esta instancia en la que yo estoy, trato de dialogar y escuchar todo, trato de no cerrarme. También me reconocí que parte de la gestión fui muy cerrado, muy planteado una posición política e institucional que la sigo defendiendo, pero que no he sido capaz de dialogar con otras que tenían otra mirada distinta, ¿no? En esto que me decís del esfuerzo de tus padres y demás, ¿pero en tu casa se hablaba de política y educación? En mi casa, en mi casa yo tenía mi padre que era radical y mi madre que era peronista, después menemista, ¿no? Bueno. Entonces eran discusiones. Domingo. Sí. Pero bueno, mis padres venían de una experiencia de lo que fue el proceso militar, en donde tenía, sobre todo conmigo, que era el que andaba en el grupo con Praulini, que andaba en el barrio, que andaba, entonces cierta observación y comentario. Tener cuidado, fíjate. Recuerden que yo ingresé al 83 en democracia, entré a la escuela secundaria. Bien. Entonces estuve en el centro de estudiantes, estaba con otra experiencia. Entonces mi madre decía, bueno, tener cuidado, que fíjate, que la política, que esto, que nada, la propio actividad. De lo que se había vivido. Propio de lo que se había vivido. Uno entendía esas cosas. Pero bueno, cuando me fui a estudiar en Córdoba, en los 90, me fui a estudiar y ahí era como, bueno, centro de estudiantes, participación, digo, esas paradojas en mi vida, ¿no? Resulta que yo en el año 94, 95 era estudiante universitario en trabajo social, nos movilizamos, todas las facultades de Córdoba nos movilizamos en contra de la ley de educación superior. Que después, nos movilizamos, rechazamos esa propuesta del gobierno de Carlos Menem y, esa ley que ya tiene como... ¿Le podés contar a la gente por qué la rechazaron? Bueno, rechazamos porque una de las cosas que planteaba la ley era esta cuestión de la mercantilización de la educación superior, que habría muchos los espacios de carreras definidas por empresas multinacionales. Nada, era como un discurso que iba en contra de la ley, de los derechos, de la posibilidad de que los hijos de los trabajadores puedan ingresar, o se discutía qué materia iba a ser rentable o no, qué carrera era rentable. Entonces había una movilización en contra de esa ley, ¿no? Por las discusiones que había en ese momento. En los 90, donde tenemos que recordar que fue el auge de las privatizaciones,
eran los momentos donde se empezaron a privatizar los servicios, donde el privado empezó a participar fuertemente. Entonces, era una discusión, claro, una discusión exactamente de contextual, y que uno joven dice, bueno, sí, que entonces tomamos la escuela de trabajo social, la facultad de derecho. Entonces, bueno, era de toma en toma. Era la evolución de ese momento, de ese contexto. Pero bueno, y después de la vuelta a vida me tocó ser rector, garantizando esa ley que se cumpla. Bueno, hay muchas cosas que permitió, favoreció, por decisiones también políticas que fueron sucediéndose, de ampliar. Hoy hay más de 60 universidades públicas que conviven con más de 60 universidades privadas, que hay buen diálogo, que hay un consejo que se llama el CRUP, que es el Consejo de Universidades Privadas, con el CIN, que es el Consejo de las Universidades Nacionales, que tienen un consejo que dialogan para pensar carreras, sobre todo para acordar los criterios de cómo se van a llevar. ¿En el CIN fuiste vicepresidente, puede ser? Estuve como presidente en la Comisión de Medios. Eso, de Comisión de Medios, eso me acordaba. De Comunicación y Medios, tuve 2 años, participamos fuertemente ahí en el CIN, en distintas comisiones, y nada, eso también generó un gran aprendizaje para conocer el sistema universitario, las demandas, las cuestiones no resueltas, las discusiones que también son eternas, el sistema universitario muchas veces es muy rígido. Y hoy lo que estamos buscando es poder flexibilizar, poder acompañar y poder entender la realidad de estos jóvenes para poder acercar propuestas pedagógicas, didácticas, vincular las tecnologías, poder también tener una realidad que se acerque a las subjetividades de los jóvenes que hoy tenemos. Pero vos, cuando sentiste ese clic que podías cambiar algo desde adentro de las instituciones, cuando dijiste, quiero ir por acá, hay algo que puedo cambiar desde adentro. Bueno, a ver, primero, en principio yo soy un creyente de que las instituciones tienen mucho que aportar para el bienestar colectivo. Soy un defensor de lo colectivo. Y cuando me tocó siempre la gestión, siempre busqué ampliar derechos, siempre busqué ser amplio, contemplar realidades. Por ejemplo, en nuestra gestión aparecieron las licencias estudiantiles, se modificaron las licencias en el tema docentes, se dio aval a los convenios colectivos de trabajo de los trabajadores docentes, que no existía. Cuando yo ingresé a la UNLAR había un solo gremio, cuando me fui habían 3 gremios docentes. Eso sentí que eso es lo que había que hacer, porque era un momento de ampliación, de escuchar y ver cómo eso se materializaba. Entonces ahí yo entendí que, que era un momento para tomar esas decisiones. Que por supuesto, uno ahora con el diario de Irigoyen y va a decir, manda un macana acá, esto, ¿por qué no lo hicimos? Pero también pasa en la universidad pública que uno no es solo. Más allá de la decisión que tome el rector y que uno puede decir, bueno, yo tengo la lapicera y hago las resoluciones, pero no, porque hay un consejo superior que avaló muchas de las cosas que nosotros dijimos, propusimos, interpelamos, trajimos. Por eso se nos cuestionó que por qué lo trajimos a Evo Morales, que por qué traíamos esto, por qué lo trajimos a Pepe Mujica, por qué venían esto, por qué entregamos doctorado honoris causa a fulano, a mengano, por qué abrimos discusiones, porque, un montón de cosas, pero todas esas fueron avaladas por un consejo superior, que es el órgano que cogobierna. Entonces, uno es la cara visible, pero también hay un contexto que te acompaña. Y hubo 2 momentos, porque fueron 2 elecciones, pero después hubo un último momento que eso fue como muy complejo. No fueron fáciles y fueron complejos los finales de gestión, pero cumplimos el mandato, se llamaron elecciones, se hicieron, y hoy, al día de hoy, la universidad está democratizada como un montón de universidades. Como muchas universidades están democratizadas, pero que también tiene la especificidad que forma parte de un grupo de 15 universidades que tienen el voto directo. Bien. No todas las universidades tienen voto directo. Que eso significa que yo voy a votar en una elección y se cuentan los votos y así se eligen. Bien. En las otras universidades se eligen miembros que van a una asamblea universitaria, y en la asamblea universitaria se eligen indirectamente las autoridades. Bueno, ya estamos llegando al final, pero no me quiero despedir de la entrevista sin... Tengo este dato, vos me dirás si es verdad o no. Me contaron que no hiciste el jardín porque te yateabas y tu mamá se enteró recién a fin de año. ¿Esto es verdad? ¿Te yateabas del jardín? Qué buen dato. Viste que yo te dije que yo sabía que me ibas a hacer una pregunta de algo. Qué dato. Bueno, sí. Nunca lo dije cuando era ministro, pero bueno,
Me costaba el jardín de infantes, tengo que decir así. Me costaba las adaptaciones del jardín de infantes. Pasé por varios jardines de infantes. Ok. Bueno, resulta que yo tenía un problema. Pero también tengo que decir que no solamente me costó el jardín de infantes, me costó la primaria y me costaron los primeros años secundarios. Se ve que tenía un problema de adaptación. Bueno, y resulta que yo venía bien en el jardín de infantes. El problema mío en el jardín de infantes era que cuando yo llevaba mis útiles, los materiales que me pedía la maestra se los ponía en un armario y yo eso se ve que hacía crisis en mí y yo decía, no, esos son míos, yo me los tengo que llevar a mi casa, Entonces empezaban las discusiones. A tal punto que era, no, porque esto queda acá en la escuela, entonces tenía una cuestión como de apropiación de eso que parece que era como lo que realmente lo traía yo, invertía en mis padres, entonces bueno, me escapaba del aula, me iba, hasta que un día se enteró mi mamá, porque también tengo que decir que había una complicidad de unas vecinas que me refugiaban enfrente de la casa, y entonces ahí, cuando era la hora de ir a la escuela, entonces ellas hacían como que yo iba a la esquina y me traían de la esquina. Hasta que un día qué se enteraron, sinvergüenza. con una complicidad ahí. Bueno, y sí, pero ¿cuántos años tenía? ¿4 o 5? Sí, tenía 4 años. Claro. Sí. Hasta que después un día fui a la primaria y estaba por hacer lo mismo hasta que un vecino me encontró y dijo, mira, no, más vale no te vayas de la escuela porque te va a esperar tu mamá y no van a ser buenos resultados en tu casa. Bueno, entonces ahí me volví y ahí me quedé. Así que, pero bueno, sí. Bueno, es cierto el dato entonces. Me costó, por eso es que me cuesta, no soy bueno dibujando, no soy bueno en el aprestamiento, motricidad fina. Claro. Eso dice mi señora, que no tengo motricidad fina, por eso bueno, no. Y hoy un fiel defensor de la educación. Y soy un fiel defensor. Mirá la vuelta que da la vida. En ese momento el nivel inicial no era obligatorio, pero bueno. Pero bueno, había que ir. Había que ir. Y para cerrar, cuando no estás trabajando, ¿qué haces? ¿Tenés algún hobby? ¿Te gusta alguna actividad en particular? Bueno, a ver, si yo me gusta, soy de ver mucho televisión. ¿Pero televisión de cable o aplicaciones? No, soy de ver mucho televisión. No me gusta, el teléfono lo uso para trabajar y nada, para contestar mensajitos. Soy de las redes, publico, hago selfie, pongo en valor lo que hago institucionalmente, mi laburo, la familia, me gusta compartir, nada. Esas cosas que me pasan personalmente, familiar y institucionalmente. Pero me gusta ver mucho televisión. Veo programas, veo documentales, veo algunos programas que me gustan de interés político. Por ahí en el medio busco algún texto en mi biblioteca, me pongo, leo. A veces no soy muy constante en la lectura para terminar un libro. Lo voy leyendo así, salvo algo que me llame mucho la atención y que me sirva para llevarlo a la cátedra. Pero en la tele es tu momento. En la tele es mi momento. Me gusta, tu relax. Me gusta escuchar música, me gusta mucho el folclore. Mira. Sí, aparte soy un bailarín innato. No fui a ningún taller, ninguna escuela. Yo me acuerdo, creo que ya había terminado la toma, no me acuerdo, se había hecho una peña, no me acuerdo cómo se llama el club que está por la calle Catamarca, y estaba Unión, y estás vos con tu señora ahí, meta a bailar. Sí, me encanta. Me encanta desde chico, me gustó mucho. Soy muy fanático, me gusta, bueno, todo lo tradicional del folclore. Mercedes Sosa es mi ídola. Siempre me acompaña a todos lados. O sea, siempre me acuerdo porque cuando quiero escuchar algo, voy Mercedes Sosa. Me encanta. Así que bueno, nada. Y esas cosas. Me encanta. Y bueno, me gusta hacer eso. Me gusta salir a caminar. Trato de estar con mis hijos. En los tiempos en los que estamos, acompaño a uno de mis hijos a hacer rugby, así que lo acompaño a ir al rugby. A veces mi otro hijo me demanda ir al cine, me gusta ir al cine, me gustaría tener mucho más tiempo para ir al cine. Estás presente, sí. Sí. En mi casa nos distribuimos mucho los roles, así que mi señora y yo estamos muy así, organizándonos, porque a la tarde llevamos uno, traemos otro, viste que la vida de remisería a la tarde es tal cual, llevando chicos, así que bueno, hemos llegado al final y decirte que coincido con esto que vos decís, porque a mí me pasó. A mí la universidad, yo soy licenciada en Recursos Humanos, a mí también me cambió la cabeza, me cambió la vida, la forma de enfrentarlo me abrió. Así que yo soy también una fiel militante de la educación pública porque me encanta. ¿Te sentiste cómodo, Fabián? Sí, por supuesto, muy cómodo. Hablamos de todo. No sé, de todo un poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.